Worship is about promise. La adoración se trata de promesa. Worship is I decided to love you because you loved me first. Pregúntele a alguien que está cerca suyo esta noche. Ask someone who is close to you tonight. ¿Quieres ser sabio? Do you want to be wise? ¿Quieres ser sabio? Do you want to be wise? Pregúntele a alguien que está cerca suyo. Ask someone close to you. ¿Quieres ser más sabio que Salomón? Do you want to be wiser than Solomon? Hay mucho eco. ¿Quieres ser más sabio que Salomón? Do you want to be more wise than Solomon? Pregúntele. Ask the person next to you. ¿Quieres ser más sabio que Ask them, Salomón? do you want to be more wise than Solomon? Aleluya. Hallelujah. Bendito sea el que vive para siempre. Blessed be the one who lives forever. Puede tomar asiento. You may have a seat. Muchas gracias. Thank you. Pregúntele nuevamente Ask them one more time. a alguien cerca de To usted. someone close to you. ¿Quiere ser más sabio que Salomón? Do you want to be wiser than Solomon? Aleluya. ¿Qué le contestó su vecino? What did your neighbor tell you? ¿Ustedes quieren ser más sabios que Do you Salomón? want to be wiser than Solomon? Amén, seguro. Amen. Are you Amén. sure? ¿Y ustedes por allá? And you over there? Amén. Más Amen. sabios que Salomón. More wise than Solomon. Amen. 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 Aleluya. Thank you, Lord Jesus. Los adoradores, si se sientan, por All the favor. worshipers, please have a seat. Esta noche This evening, vamos a ministrar sus vidas en el nombre del Señor. we are going to minister your lives in the name of the Lord. La pregunta de esta noche es, ¿quieres tú ser sabio? The question for tonight is, do you want to be wise? El mundo entero busca sabiduría The entire world seeks wisdom. en seminarios, In seminars, en talleres, in ¿no workshops, verdad? En right? preparación de universidades. When you go to university, Todos quieren ser sabios. everyone wants to be wise. La sabiduría es algo que llama la atención. Wisdom is something that calls the attention. Produce un cierto grado de seguridad. It produces a certain grade of security. Usted dice, si yo tengo sabiduría, nada me va a pasar. You say to yourselves, if I have wisdom, nothing is going to happen ¿No to verdad me. que eso pasa? Is that not what happens? Si yo tengo sabiduría, If I have wisdom, voy a ser rico. I'm going to be rich. Si yo tengo sabiduría, If I have wisdom, voy a saber cómo manejar mis metas. I'm going to know how to manage my goals. ¿No verdad que eso pasa? Is that not how it happens? Y el mundo entero The entire world, se vuelca a buscar sabiduría. they do whatever it can to look for that, seek wisdom. Pero mientras más busca sabiduría, But more they look for wisdom, se encuentra que más ignorante se vuelve. they find themselves that become even more ignorant Porque algo falta. because there's something missing. ¿No verdad? Is that right? Decía un predicador A preacher said, que el hombre había logrado llegar a la luna, he says, a man, he was able to reach the moon, pero que todavía no había alcanzado but he still had not reached sanar una persona de cáncer. heal a person from cancer. Entonces vemos que la sabiduría So we see that wisdom es altamente buscada por la humanidad. is highly sought out by humanity. Y no solamente eso, Not only that, pensamos que si la adquirimos estamos ya seguros. we think that even if we acquire it, then we become secure. ¿No verdad, hermanos? Is that not right, Eso, brothers? lo piensa usted. Is that not what you think? Dice, si yo tuviera un poquito de la sabiduría de Salomón, If I had even a little bit of the wisdom that Solomon had, ya no tuviera que trabajar. I would not have to work anymore. Ya fuera riquísimo, That sounds rich. ¿no verdad? That's Ya no right. tuviera que ir a trabajar. I wouldn't have to go to work. Si yo tuviera un poquito de la sabiduría de Salomón, If I had only a little of the wisdom Solomon had, no habría peleas en mi matrimonio. there wouldn't be fights in the marriages. Caminaría yo con pura sabiduría. I would walk with pure wisdom. Y hemos hecho de Salomón And we've made of Solomon un modelo, a model. ¿no verdad? Porque Right. decimos Salomón, el rey sabio entre We sabios. say that Solomon was the wise king among all ¿Verdad? wise people. Y a veces oramos, And sometimes, yeah, Señor, dale a mi hermano la sabiduría de sometimes we Salomón pray and we say, Lord, please give that man, my brother, the wisdom of Solomon para que nunca más le falte dinero, so that he's never lacking money. ¿no verdad? Is that right? Para que él sea un hombre, pero que dé gusto conversar con él. To be a man that you enjoy having a conversation with.
Y lo único que recordamos de Salomón The only one thing we remember about Solomon fueron ciertos juicios que estableció con una sabiduría única. certain judgments that he established, but with a special wisdom. Se necesitaba sabiduría especial He needed a special wisdom para ciertas for decisiones. certain decisions. Entonces era rey de Israel He was the king of Israel. y resulta que en un momento vinieron dos rameras, dos And prostitutas, two prostitutes appeared to him at y one venían time. con un niño They came with a baby. y se lo estaban peleando. They were fighting over the baby. La una decía, ese es mi hijo. One said, "That's my child." La otra decía, no, ese es mío. The other one said, "No, that's my baby." Y Salomón tenía tanta sabiduría Solomon was so wise. que dijo, tráiganme una espada. He said, "Bring me a sword." Y dijo, bueno, le dijo al asistente, ahora parta el niño en dos y córtelo. He said to his assistant, "Okay, well, go ahead and cut the baby in half. Dele uno a una madre, Give una one parte, half, give one half to one mother. y la otra parte désela a la otra madre. Give the other half to the other mother." Entonces una madre So one of the mothers, pegó el grito al cielo, she shouted out to heaven. se conmovió, She was moved. dijo, no, 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 She said, "No, no, 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 no. no lo corten, Don't cut him. que se lo lleve la otra mujer. Let her take the baby." Pero la otra But the other one, dijo, no, she said, "No. córtenlo que yo me llevo la mitad. No, cut the baby because I'll take the other I'll take the half." Y Salomón entendió Solomon understood. que la mujer que se conmovió The woman that was moved, era la madre she was the real mother. y se lo dio a su madre. And he gave the baby to the real mother. Este juicio de Salomón That judgment Solomon had es gave conocido hasta el día de hoy. is known up to today. Muchas personas lo escuchan, lo Many hablan, people have heard about him, they spoke of it, porque Dios le prometió a Salomón because God promised to Solomon que tendría sabiduría única entre reyes en su momento. he would have a unique wisdom between kings in his moment. Pero no solamente eso, But not only that, sino que también le dijo but he also told que entraba Solomon en pacto con Salomón, that he would be in covenant with Solomon. pero que Salomón tenía que mantener el principio de la sabiduría. But Solomon had to maintain the principle of that wisdom. Pregúntele a alguien cuál es ese principio. Ask someone next to you, what do you think that principle was? Voy a tratar de ayudarle un poquito. I'm going to try to help you a little. El día de ayer Yesterday, vi en el cielo muy alto, I saw very high in the heavens. vi una cosa que en Sudamérica le llaman cometa. I saw in South America it's called a comet. En Puerto Rico le llaman chiringa. In Puerto Rico they call it chiringa. Chiringa, right? Yeah, ¿Es chiringo o chiringa? it's a kite. Chiringa. A kite. Y en inglés le In llaman, English is a kite. es perfecto. Y vi una bien alta He saw a kite very high up in the air. y se la veía linda, And it was beautiful. y to him. volaba. And it flew. Pero me pregunté, ¿y dónde se So I sostiene? asked, where is it coming from? Y vi al frente mío un I hombre saw- como a 200 metros I saw a man in front of me about 200 meters away. y la tenía la cometa. He was holding Pero onto estaba the bien kite. arriba. It was very high. Y él recogía la cometa, He would wind it in. la soltaba. He would loosen it up. Y cada vez que la recogía Every time he would wind it in y la soltaba, and he would loosen it, se iba más arriba it would go higher y volaba más. and it would fly more. Y entonces podía ver que el principio de la cometa So he can see that the principle of the kite, era la piola, it was the handle, the spool. la soga. Yeah, this the rope. line, the rope. Era ese el principio. That was the principle. Si no hubiese existido la soga, la piola, If the line didn't exist, la cometa no volaba. the kite would not fly. Usted lo hubiese tenido en la mano, He would have it in his hand. lo hubiese botado He contra el would aire threw it up in the air y no volaba. and it wouldn't fly Porque se necesita because it was needed un principio. the principle. Y el principio de la cometa The principle of the kite está en esa línea. is in that line, that string. Sin esa línea la cometa no vuela. Without the line, the kite doesn't fly. ¿Cuántos dicen amén Who a can eso? say amen about Aleluya. ¿Cuántos han hecho volar una that? cometa? How many Levante has su flown a mano. kite? Poquitos. Oh, few of you. ¿Qué cosa? Faro. No sé qué es faro. El grande, ya. Entonces, He's talking about a big kite. aleluya, gloria a Dios. Y hay un principio, There is a principle, ¿no verdad? right? Pero la realidad es que cuando usted investiga a Salomón, The reality is when you do more research with Solomon, usted descubre que en sus inicios you discover in his initials, in the beginnings, él estaba
caminando con el principio de la sabiduría. He walked with the principle of wisdom. Pero luego But then later, se suelta de ese principio de la he sabiduría lost focus of that principle of the wisdom. y termina siendo And he ends up being uno de los reyes one of the kings, más pecadores de la vida de Israel. the biggest sinning king in the whole history of No, Israel. no the biggest, uno de los One of the biggest. pecadores de los reyes pecadores de Israel. He is within one of the biggest sinners within all of the sinning kings of Israel. Y eso no lo sabíamos, ¿no, And verdad? we didn't know about that, right? Hablamos de Salomón We speak about Solomon. y decimos la sabiduría de and we Salomón, say the wisdom of Solomon. pero también tenemos que aprender But we also have to learn del pecado de Salomón. of the sin of Solomon. ¿Por qué Salomón perdió esa capacidad de sabiduría? Why did Solomon lose the capacity of the wisdom? Porque perdió el principio. Because he lost the principle. ¿Qué es un principio? What is a principle? Un principio es una ley. A principle is a law. Un principio es la parte más importante de algo. The principle is the most important part of something. Un principio es lo que le da la forma a algo. A principle is something that allows it form to something. Y la Biblia dice The Bible says que el principio de la sabiduría that the principle of wisdom es el temor de is Dios. the fear of God. ¿Cuántos dicen Who amén? here can say amen? Yo sé que algunos estaban viendo por dónde Some voy a of you are aterrizar looking, aquí. where are you going with El this? principio de la The sabiduría beginning of wisdom es el temor de Jehová. is the fear of the Lord. ¿Cuántos dicen Who here amén? can say amen? Aleluya. Entonces, Hallelujah. él tenía ese principio. He had that principle. Pero vamos a revisar el día de hoy Let's take a look today para ser edificados, to be edified, para poder ser llenos de Dios. to be filled with the Lord. ¿Cuántos quieren ser Who llenos here de wants to be Dios? filled with the ¿Cuántos Lord? quieren irse a la casa Who llenos wants de to- la palabra? Who wants to go home filled with the word of God? Vamos a revisar qué significa temor. Let's look over what fear of God Si means. dice la palabra If que the word of God el says- principio de la sabiduría es el temor de Jehová, The beginning of wisdom is the fear of the Lord. ¿qué significa temor? What does fear mean? Muchas veces nos equivocamos. Many times we mistake. Reemplazamos la palabra temor por pánico. We replace the word fear with panic. Yo no me quiero ni acercar a Dios, le don't tengo pánico. I don't want to get even close to the Lord. I have panic. Eso no significa el temor. That's not what fear means. El temor a Dios Fear of the Lord significa primero respeto. means first to respect. El respeto que alguien le guarda a un The padre. respect that you give to your father. ¿Cuántos les gusta respetar a su padre? Who here wants to respect their father? or ¿Cuántos likes les to gusta respect? levantarse y decirle muy buenos días? How many like here to say to your father, good morning? Eso significa temor That is a fear. Dios. That's fear to the Lord. El temor a Dios se manifiesta con reverencia. The fear of the Lord is manifested with reverence. El temor a Dios significa honrar al Padre. The fear of the Lord means to honor your father. Por ejemplo, usted esta tarde So, for example, this evening, ha manifestado temor a Dios. you have manifested the fear of the Lord. ¿Cómo? How? Decidió venir You decided to come para honrar a Dios, to honor the Lord, para honrar a su Padre. to honor your father. Quiere escuchar su You palabra. want to hear his word. ¿Cuántos les gusta dialogar con el Padre? How many here like to dialogue with your father? ¿Cuánto más con el Padre que está en How los cielos? much more with the Father you have in Podemos heaven? decir amén, pueblo Who del here can say Señor. amen? Entonces, eso es el temor. That is what fear is. El temor a Dios The fear to the Lord se refleja is reflected en la búsqueda de la palabra, in seeking in the word, en el respeto a las autoridades que el Padre ha puesto, with respect to the authorities that the Father has given, el respeto al protocolo de la palabra. with respect to protocol of the word of God. Usted está honrando, está temiendo a Dios. You are honoring, you are fearing the Lord. El día de hoy, escuchando lo que yo estoy diciendo de parte del Señor en su palabra, Today, listening to what the Lord has to say through Apostle Nebi, usted está temiendo a Dios. you are fearing the Lord. Si usted no temiera a Dios, no quisiera honrarlo. If you didn't fear the Lord, you would not want to honor Him. ¿Cuántos dicen Who here amén? can say amen? Dígale a alguien que está cercano a Tell usted, someone close to you. estoy sentado esta tarde I'm aquí sitting here this evening porque temo a Dios. because I fear the Lord, ¿No, verdad? right? Por eso estamos aquí. That's why we're here. Queremos temer a mi We Señor want to fear our Lord porque queremos que Él se sienta complacido. because we want Him to be pleased. Él no se siente complacido si usted tiene pánico, He's not pleased if you have panic porque Él no es un Dios cruel. because He's not a cruel Lord. Él es un Dios justo, que es He is diferente. a justified God who is Él different. es un padre He is a father. y espera de sus hijos He expects of His children que le demos honor como padre. that we honor Him like a father. Escuchaba un predicador esta semana We heard a preacher this evening. que dijo algo maravilloso. He said something beautiful. Dijo que
el Señor había llamado a Moisés He said the Lord called Moses para darle las leyes, to give the laws, para darle las to instrucciones, give instruction. pero que había algo más que Dios quería, But he wanted something more. que era tenerlo abrazado a Moisés. He wanted to hold Moses in his arms. Y esa es una realidad. That is a reality. Hermano, Dios lo quiere a usted el día de hoy aquí, Brothers, the Lord wants what you here porque today. Él le gusta la compañía suya. He enjoys your company. Él le gusta que sus padres le canten. He enjoys that his children sing to him. Él le gusta que su familia le diga, voy a apartar tiempo para ti, Padre. He enjoys that the family say, I'm going to separate time to be with you, Lord. Eso alegra su corazón. That pleases his heart. Si caminamos en el temor de If Dios, we walk in the fear of the Lord, estamos caminando we are walking en el principio de la in the sabiduría. principle of wisdom. Usted el día de hoy You today, está entrando por las puertas de la you're sabiduría. entering through the doors of wisdom. ¿Cuántos dicen You amén? can say amen. Porque el sentarse aquí Because seated here para que escuchemos la palabra de to vida hear the word of life es sabiduría de is Dios. wisdom of the Lord. Usted está recibiendo You sabiduría. are receiving wisdom. Su mente está siendo Your cambiada mind is being changed de una naturaleza caída from a fallen nature a una naturaleza gloriosa, to a glorious nature. que es la mente de Jesús. That is the mind of ¿Cuántos Jesus dicen Christ. amén? Who here can say amen? ¿Cuántos están contentos Who de here estar is aquí? happy to be here tonight? ¿Cuántos podrán darle un Who aplauso here al can give Señor an por applause estar to the aquí? Lord for being here tonight? ¡Aleluya! Hallelujah. Y no importa con quién usted esté It aquí, doesn't matter who you're with here. usted está viniendo a ver al Padre. You are here to see the Father Porque usted quiere sabiduría. because you want wisdom. Porque el principio de la sabiduría Because the principle, the beginning of es el wisdom temor del Señor. is the fear of the Lord. Cuando Salomón entró al reino, When Solomon entered the kingdom, lo primero que le preguntó a Dios the first thing that he asked the Lord, no fue, Señor, dame riquezas. it was not, Lord, give me riches. Señor, dame bienes. No, Lord, give me property. Él le dijo algo muy importante que a Dios le agrada escuchar. Solomon said something very important that the Lord was pleased to hear. Le dijo, dame capacidad He said, give me the capacity para discernir entre lo malo y lo bueno. to discern between the good and the bad. Y luego de que le pidió eso, And after Solomon asked el Señor that, le dijo, the Lord said to no him, solamente te doy eso, am I not only going to give you that, sino que te voy a otorgar but I'm also going to give you authority. riquezas, bienes y gloria. I'm going to give you riches, wealth, and glory. Venga conmigo a Primera de Reyes, Come with me to 1 Kings capítulo 3, versículo 9. chapter 3, verse 9. ¿Y cuántos están contentos de poder abrir la palabra de How many Dios? here are so happy to open the Word of God Es un tonight? privilegio abrir la palabra de It is a Dios. privilege to open the Word of God. Si alguien cercano a usted no tiene la palabra, If ábrale someone la close palabra. to you does not have the Word, open the Word of God to them. Préndale el celular con la palabra, Open your cell phone with your Word of pero God, dele la palabra. but give Him the Word. ¿Cuántos dicen amén? Who here can say amen? Aleluya. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos quieren ser sabios esta How many noche? here want to be wise tonight? Tienen miedo de Are you pedir afraid to sabiduría. ask for wisdom? Pida, yo quiero ser Say, más I want sabio. to be more wise. Y mire lo que pasó. Let's see what happened. Miren Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, querido amigo. 1 Kings chapter 3 verse 9, dear brothers. Por eso es que usted está en este momento That's why you are here in this moment, entrando por las puertas de la sabiduría. entering through the doors of wisdom. Nuestros amigos en las naciones que nos ven, Our friends in the nations that see us, usted está entrando por las puertas de la sabiduría. you are entering through the doors of wisdom. Porque usted puede estar haciendo otra cosa en este Because momento, you could have been doing something else right now, pero quiere caminar en el principio de temor a Dios, but you want to walk in the principle of the fear of the Lord, de honrar al Rey de Reyes y Señor de to señores. honor the King of Kings and Lord of Lords. Mire lo que le dijo Salomón a Dios en su comienzo del reinado. Let's see what Solomon says to the Lord in the beginning of his kingdom, of his Da, kingship. da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? Mire lo que dice, para discernir entre lo bueno y lo malo. Look what it says, to discern between what is right and what is wrong. Ese es el principio
del temor a Dios. That is the beginning of the fear of the Lord. Cuando usted decide When you decide caminar en su vida to walk in your life, queriendo aprender wanting to learn lo que es bueno of what is right y lo que es and malo, what's wrong, usted está agradando a Dios. you are pleasing the heart of the Lord. ¿Por qué? Porque usted discierne Why? Because you're discerning. y cuando ve algo And malo, when you see something wrong, no lo va a hacer. you're not going to do it. Va a hacer las cosas You're buenas, going to do what's right. las cosas que agradan a The Dios. things that please the heart of the ¿Cuántos Lord. dicen Who amén? here could say amen? ¿Podemos decir amén? Can ¿Me we say cierran esa amen? puerta, por favor? Can you please close that door back there? Gracias. Thank you. Entonces, So, usted, cuando tiene capacidad para discernir when you have the capacity to discern lo bueno de lo malo, what's right from what's wrong, usted ha recibido you have received temor de Dios. the fear of the Lord. Porque usted quiere saber Because you want to know lo que es malo what's right and para what's no wrong, hacerlo. to not do it. ¿Cuántos dicen Who amén? here could say amen? Usted aprende que hacer algo es incorrecto. You understand that something is incorrect. Usted pide a Jesús You ask Jesus que le dé de su Santo Espíritu that he gives you your Holy Spirit para caminar en lo bueno. to walk in what's right. Y eso pidió Salomón. And that's what Solomon asked. En otras palabras, Salomón le dijo, dame el principio de la sabiduría. In other words, Solomon asked, give me the beginning of wisdom. Se le apareció Dios. The Lord appeared to him. Probablemente a alguien se le aparezca al Señor y le diga, ¿qué quieres? Probably someone the Lord appears to and he says, what do you want? Y le pide el número de lotería, And he has the numbers to the lottery, dinero, money, money, dinero, quiero familia, I want family, quiero todo. I want everything. Pero él le dijo, quiero discernir lo bueno de lo malo. But Solomon says, I want to discern what's right from what's wrong. Y de hecho Dios se lo dio. And of course the Lord gave to him. Discernió He claramente discerned clearly el corazón de una madre verdadera the heart of a true mother de una mujer mentirosa. from a lying woman. Imagínense que le hubieran cortado el pobre niño en la mitad. Imagine if they had cut that poor baby in half. Se llevaba una las piernas y los otros los brazos. One would take the legs, the other one take the arms. Pero él dijo, no, But he said, no, esta madre es la madre. no, this is the true mother. Y ese juicio se hizo famoso en Israel That judgment is famous in Israel hasta el día de hoy. up to this day. Hasta el día de hoy se habla de this very Salomón day, por todos los lados. Solomon is spoken of from all areas. Pero tenemos que aprender And we have to learn que Salomón era solamente un hombre. that Solomon was only a man. Dígale a alguien cercano, Tell someone close to era you. un hombre, He was a man, como tú y como yo. just like you and me. ¿Y qué pasó? And what happened here? Dios le dio la sabiduría, The Lord gives him wisdom. le dio las He riquezas, gives him the riches. le dio la gloria, He gives him all the glory. estaba caminando con el principio de la sabiduría. He walked in the principle of wisdom. ¿Se recuerda lo que les dije de la cometa, de la Remember when I chiringa? told you about the kite? Estaba caminando con ese principio, He was walking with that principle. su cometa estaba bien alto, His kite was very high, pero ocurrió but it happened que en un momento that in one moment se olvidó del principio he forgot about that principle porque tenía mucha sabiduría. because he had too much wisdom. Y eso nos puede pasar. That can happen to us. Por eso nuestra vida espiritual That's why our spiritual life no tiene que estar centrada cannot only be centralized en cómo empezamos, in how we started, sino en cómo terminamos. but in how we end. ¿Cuántos dicen amén? Who here can Nuestra say vida amen? espiritual, Our spiritual life, este ministerio, this ministry no tiene que estar enfocado en cómo empezamos, can't be only focused on how we started, sino en cómo vamos a terminar dándole gloria siempre a Dios. but instead focusing on how we're going to end giving glory to the Lord. Porque lo que sube como la espuma, Because what rises up like foam baja como la will espuma. also fall like Y foam. eso es para nuestra vida espiritual, That is for our spiritual para life, todos nosotros. for each one of us here. A veces nos desesperamos, Sometimes we get desperate. queremos enriquecernos We rápidamente want the riches quickly sin ir por principios. without going through the principles. La palabra es un libro de principios. The Word of God is a book of principles. Dios te asegura promesas God promises you si tú promises caminas en principios, if you walk in principles, en principios de su the palabra. principle of His Word. ¿Cuántos dicen amén? Who here can say amen? ¿Cuántos dicen amén? Who here can say amen? Entonces resulta que en un momento dado Salomón So what happened in a moment, Solomon, tenía tanta he sabiduría, had so much wisdom, tenía tantas cosas, he had so many things. nadie le podía decir que no. No one can tell him no. Vino una reina del sur a visitarlo A queen of the south came to visit him para ver la sabiduría de él, to see all of his wisdom. y cuando se encuentra con él, And when she finds him, le dice, Salomón, she says, Solomon,
Solomon. Ni siquiera es como me lo habían dicho, es mucho más. It's not even the way they explained to me. It is much more. Y parece que ese comentario de la reina del sur se le subió a la cabeza a Salomón. Appears that comment from the queen of the south got to his head. ¿Qué sé yo? Ha de haber dicho Salomón, me veo guapo, I don't know what Solomon thought. Maybe he thought, oh, I'm now handsome. soy buen mozo. Oh, I'm beautiful. Estoy llamando la atención a las reinas del I'm entorno. calling the attention of even the queens. No soy tan feo como pensaba. I'm not as ugly as I thought. Dios me ha dado God riquezas, has given me the riches. Dios me ha dado gloria, God has given me glory. Dios me ha dado sabiduría. God gave me wisdom. Voy a usar esta sabiduría. I'm going to use this wisdom. Ahora quiero mujeres. Now I want women. Y Salomón dejó ir el principio de la sabiduría. Solomon lost the principle of wisdom. Porque cuando Dios le ofreció riquezas, gloria y sabiduría, Because when God offered him the riches, the glory, and the wisdom, le había advertido, he also warned him, de acuerdo a la ley en el libro de Deuteronomio, according to the laws in the book of Deuteronomy, de que no se relacione con mujeres extrañas but he told him not to get together with strange women, y foreign con, women, y con mujeres paganas. and also with pagan women. Pero parece que como este Salomón ya tenía el Maserati, It appears that Solomon already had a Maserati el Porsche, and the Porsche, y le llamaba mucho la atención eso a las reinas, and the queens were called the attention of all these things. comenzó a pensar He started to believe que su sabiduría le daría a muchas that mujeres. his women would give the wisdom would give him many women, Y efectivamente, and effectively las riquezas the riches y la gloria and the glory le otorgó muchas mujeres. did give him lots of women. Pero la sabiduría de Dios But the wisdom of God fue retirada was retired. y él caminó en la sabiduría humana que es diabólica. And he walked in humanity, the wisdom of humanity, which was diabolic. En otras palabras, In other words, su cometa his kite perdió lost. la piola He lost the line, y se fue con el viento. and it went off in the wind. Y llegó muy lejos. And he went really far. Esta es la parte de Salomón que no This conocemos. is the part of Solomon we don't know. Le voy a presentar el resumen de Salomón. I'm going to present you a summary about Solomon. Venga conmigo a Primera de Reyes 11:3. Come with me to 1 Kings chapter 11 Primera de verse Reyes 3. 11:3. 1 Kings chapter 11 verse 3. Y repita ahí donde usted está. Repeat where you are. Yo no voy a ser como I Salomón. will not be like Solomon. Yo quiero ser como Jesús. I want to be like Jesus. ¿Cuántos dicen amén? Who here could say amen? Mire lo que pasó con este Let's see señor. what happens with this man. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Verse 3, he had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. O sea, este pobre rey This poor king, se volvió loco he became crazy. porque aproximadamente tenía He approximately had una mujer por día en el año. one woman for every day of the year. Más, tenía More. 1000 mujeres. He had like Dos, dice 1,000 por ahí, women. 2 por día. 2 per day. Le desviaron el corazón. They led him astray. Ahora, hay personas bien intencionadas, There are some people with good intentions, pero mal informadas, but they're wrongly informed. que no conocen el manejo de la palabra de They Dios don't understand the word of God, y que se atreven a decir and they dare to say que Salomón no estaba pecando en ese that entonces, Solomon was not sinning in that time porque era la poligamia permitida. because it was permitted polygamy. Es una mentira. That is a lie. Así que si su esposo viene, no, que yo So quiero if- ser como Salomón, lo Now that reprenden en el now that nombre your de husband Jesús. wants to approach you and say, no, I want to be like Solomon, no, you rebuke him in the Le name of dice, Jesus. yo no soy la reina del sur, He says, no, I'm not the queen of the yo south. soy una hija del Dios No, viviente. I'm a daughter of the living God. Yo me acuerdo una vez, I remember one ay, time, que uno pasa cosas en el ministerio. things happened in the ministry. Teníamos un par de hermanos, We had a couple of brothers, pero eran extraños. but they were strange. Una vez vinieron vestidos así como en la Sometimes- era de la época de la piedra. They sometimes they used to come dressed up like the Stone Age. Después otra semana me visitaron y me dijeron que Dios le había revelado que usar desodorante era pecado. Another week they would come and say that the Lord revealed to them not to use deodorant anymore. Y la última que me lanzaron, The last one that they threw at him, cuando la hermana me dice, imagínese, ¿qué me viene a decir la hermana? imagine if a Me sister dice, came to me and says, apóstol, dice, mi esposo dice she says, Apostle, my husband says que la poligamia es bíblica. that polygamy is biblical. Y estaba bravísimo. And she was she was upset.
No, él estaba Oh, he bravo was upset. porque la esposa no le aceptaba eso. Because the wife didn't accept that. Hermano querido, Dear brothers, aquí Salomón estaba pecando. Solomon was sinning here. Dios se lo había advertido God had warned en him Deuteronomio. in Deuteronomy. Le había hablado con la He ley. spoke to him with the law. No es que vivía Salomón en el tiempo de Deuteronomio, pero la ley estaba ahí. It's not that he lived in the times of Deuteronomy, but the Lord showed it to him. Imagínese este hombre. Imagine this man. 700 mujeres reinas. 700 women that were in O sea, the que tenía un kingdom. concurso de Miss Universo todos los días. It was a Miss Universe contest every day. Y en el de Miss Universo son 190 mujeres, algo así, la There's cantidad de naciones. 190 nations that compete in the Miss Universe. Este eran 700. This was 700 Y se casaba de women. la reina, venían las concubinas. And then he would get married to the queen, and then the concubines would come. Su corazón se desvió. His heart was led astray. Se fue el principio de la The sabiduría. principle of wisdom was gone. Repite conmigo alto. Repeat with me loudly. No voy a soltar el principio de la I sabiduría. will never let go the principle of wisdom. Vuélvelo a decir. Repeat it. Créelo en tu corazón. Believe it in your heart. No I will voy a never- dejar I will never lose el principio de la sabiduría, the principle of wisdom. que es el temor a mi Dios. That is the fear of my God. Y no solamente eso, Not only that, se hizo tan bandido he became so, que conservó las So mujeres bandido. hasta viejo y decrépito y te diga con las 700. he used to hold on to the women even at the old age. Miren el versículo 4. Look in verse 4. Algunos hombres están que se hacen así, Some men are saying, 700 What? mujeres. 700 women. Pero si con una yo no puedo. I can't even handle one. Mira, dice, y en el versículo 4. Let's look at verse 4. Y cuando, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón del padre David. Verse 4. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his father had been. No, ¿verdad que usted no se imaginaba esto de Salomón, no, You didn't verdad? imagine this about Solomon, Usted right? solamente le ha dicho Salomón el You sabio. only thought Solomon was, oh, he's the wise one. Pero hermanos, en el Señor, Brothers, in the Lord, uno vive una jornada. you live a journey. Cuando Dios le da algo a usted, When the Lord gives you something, usted tiene que saber administrarlo. you ¿Cuántos have dicen to amén? know how to minister it. Who here Cuan- can say amen? Cuando Dios le da a usted un milagro de When the sanidad, Lord gives you a miracle of healing, usted dice, ahora yo por este milagro, the Lord says, no, now with this yo miracle, te voy a servir todos los días de mi vida. you say, okay, Lord, with this miracle, I'm going to serve you the rest of my life. Cuando Dios ha restaurado tu vida When the Lord restores your life y te volviste a casar, and you get married once more, luego de que sufriste un adulterio, after you suffered adultery, tú dices, you Señor, say, como Lord, has sido misericordioso conmigo, because you've been merciful with me, yo te tengo que servir. I have to serve you. Tengo que administrar lo que me has dado. I have to ¿Cuántos dicen minister what amén? you've given to me. Who here can say amen? Ese es el secreto de la alegría del cristiano. That is the secret of the happiness of a Christian Cuando person. administramos lo que Dios nos ha dado. When we minister what the Lord has given to Cuando us. estamos contentos sirviéndole a Dios. When we're happy serving the Lord. ¿Sí o no, hermanos Is queridos? that yes or no, Pero Lord? cuando se va a la sabiduría, But when that wisdom is lost, ay Dios mío, Dios tenga misericordia de Lord, nosotros. have mercy on us. Este bandido, 700 y estaba ya viejo. This rascal, he's 700 and he was already old. No es que he leído en la Biblia, pero de pronto murió por exceso de mujeres. It's not that it says, but he's probably died because of excess of women here. 700, 700, 1000, 1,000 women. pero se olvidó de Dios. He forgot about God. Él pensó que su abundante He sabiduría thought that his abundant wisdom le permitiría would allow it hacer lo que él quería. to do whatever he wants. Mientras Dios más te da, Well, the Lord gives you more, más te demanda. the Lord demands more of you. Mientras Dios más te da una bendición, While hijo, the Lord gives you more blessing, más tú le tienes que dar a Él. more you have to give to him. Mientras Dios sana más tus heridas, While the Lord heals more your wounds, tú tienes que darle más a Dios. you have to give more to the Lord. Porque Dios te ama tanto Because the Lord loves you so much. que quiere ser uno solo He contigo. wants to be one with you. Él quiere disfrutar tu He presencia. wants to enjoy your presence. No solamente tú la presencia de Not Él, only you enjoying his presence, sino Él la presencia tuya. but he wants to enjoy your presence. ¿Qué les parece? What do you think of that?
La historia de Salomón. The story of Solomon. No solamente eso, It's not only that. cuenta la triste historia We tell the sad story que venía este Salomón that this Solomon was coming. y se paraba frente a los altares de los ídolos. He would stand in front of the altars of these false idols. Imagínese como judío que era. Imagine like the Jewish person that Y he was. venía y adoraba a Moloch, He would worship this false idol, Moloch Moloch, y otros más, and other ones, como 4. like 4 more. Presentaba sacrificios. He would present sacrifices. Dile a alguien que está cerca, Tell Dios me someone libre. close to you. God set me Dios me free. libre. God set me free. Dios me libre, ¿no verdad? God set me free. Imagínense que aquí de pronto llegue un líder de iglesia hogar y ve, Imagine that a leader of a home church apóstol, le comes presento mis and he concubinas. says, Apostle, I present to you my concubines. Lo reprendo con concubinas tú y le I llamo a la will policía de una rebuke vez. him with all concubine and call Le the police. ponemos un juicio por polígamo. We will put judgment of polygamy over him. Usted me escucha lo que, Are you hearing usted me me? escucha lo que le estamos Are hablando. you hearing me? Dele un What I'm aplauso saying? al Señor Give an Jesús. applause to the Lord. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Cuando usted vaya al cielo, varón, When you go to heaven, gentlemen, el Señor le va a preguntar, the Lord is going to ask you, ¿cómo trataste a la mujer que te di en la juventud? how did you treat the woman of your youth? Y ahí es tarde de regresar. And now it's too late to go back. No, que dame otra vez vida, que la voy a llamar No, give me ahorita. another life. I'm going to call her right now. No pasaste, te vas a No, la, you a did la not paila. pass. You're going to the frying pan. Y ahí te quemas con mujer That's where ajena y you todo. get burned with all of your foreign women and everything. ¿Cuántos están felices porque tienen a Who Jesús? here are happy because you have Jesus? Dígale a un varón Tell cercano, someone- sonríe tell a que Cristo gentleman te next to ama. you, smile because Jesus loves you. Sonríe que Cristo te Tell ama. a gentleman next to you, smile. Aleluya. Jesus loves Sonríe que Cristo te you. ama. Smile because Jesus loves you. Jamás podemos olvidar, We hermano, can never forget, brothers, el principio de la the sabiduría principle of wisdom es el temor a Dios. is the fear of the Lord. Ahora que somos pocos, Now that we are few, aprendamos siempre el let's temor a Dios. always learn the fear of the Lord. Y cuando seamos muchos, And then when we are many, no nos olvidemos del temor a Dios. let's not forget the fear of the Lord. Porque siempre tenemos que tener Because we always have to fear. la cometa en su sitio We always have to have the kite in its place con el principio de la sabiduría. with the principle of wisdom. Amén. Amen? Es una línea muy peligrosa. It is a very dangerous line. Pensar que Dios lo usó a usted, To think that the Lord used you, ya tiene suficiente unción, you have enough anointing, puedo tomar decisiones por mí mismo I can make my own decisions, y no necesito a nadie and I más. don't need anyone else. El principio de la sabiduría The principle of wisdom es el temor de Jehová. is the fear of the Lord. Y este bandido le hizo hasta altares, And this rascal, he made even altars. altares. Altars. Se imagina que construyó Imagine that he built porque hizo alianzas políticas because he did a political alliance para crecer más el imperio. so that his empire would grow. Tenemos que tener cuidado. We have to be careful. Jesús Jesus, es todo lo que he's necesitamos. everything that we need. ¿Cuántos dicen Who here amén? can say amen? Jesús ha puesto el Jesus- alimento en tu mesa. Jesus placed the food on your table. Él es el que te viste. He's the one that dresses you. Es el que te da riquezas. He's the one that gives you the riches. Es el que te prospera. He's the one that prospers Es you. el que te da palabra para ministrar. He's the one that gives you the words to minister. No te olvides de temerle. Never forget to fear him. No te olvides de honrarlo. Don't forget to honor him. No te olvides de destacarlo en tu vida cada momento y cada instante. Don't forget to keep him next to you in your life with every moment that you live. Todo se trata acerca de Jesús. Everything is about Jesus. Y siempre que hagamos algo, And every time we give something, tenemos que discernir we have to discern si en eso que estamos haciendo if in that we're doing, estamos honrando a Dios, if we are honoring the Lord, estamos temiendo a Dios. if we are fearing the Lord, Si lo que yo estoy haciendo if what I am doing no está temiendo a mi Señor, does not fear my Lord, usted dejó ir el principio de la sabiduría. you lost the principle of wisdom.
Pero cuando somos temerosos, But when we are fearful, cuando cuidamos nuestros pasos when we take care of each step we take para honrar a Dios, to honor the Lord, las puertas de la sabiduría de Dios the doors of wisdom of the Lord, se abren ampliamente para they will usted. open widely for Y you. Dios es un Dios de respuestas And sencillas. God is a God of simple answers. Si está enfermo, If you're sick, pide al Señor, ask the Lord, llama a los ancianos, call the elders, confiesa sus pecados, confess your sin. lo unge los ancianos con The aceite elders will anoint you with oil. y usted es sanado, dice la And you palabra. will be healed, the word of God Nuestro says. Dios Our God, es nuestro médico. He's our medic. Nuestro Dios Our God es nuestro proveedor. is our prosperer. No tengo que correr I don't have to run. tras la sabiduría del mundo. I don't have to run after the wisdom of the Nuestra world. sabiduría Our wisdom está escrita is written en la predicación de la cruz del Calvario. in the preaching of the cross of Calvary. Ahí está escondida nuestra sabiduría. That's where the secret is hidden. Ahí es donde estamos nosotros. That's where we need to be. Ahí es donde morimos nosotros, That's where we die, juntamente con Jesús, together with Jesus, para recibir la sabiduría so de we Dios. can receive the wisdom of the Lord. ¿Qué le parece, hermano? What do you think about that? ¿Qué le parece cómo Dios nos está What do hablando you esta think how mañana, the Lord is esta speaking tarde, to us perdón? this evening? ¿Cuántas veces te preguntas? How often do you ask Y yourself, tengo que ir a la iglesia do nuevamente I hoy. have to go back to church again today? Y tengo que ir a la iglesia hogar nuevamente. Oh, do I have to go to the home church again today? Y otra vez verle la cara a mis líderes. Again, I have to see those leaders' faces again? En la cara de tus líderes In the face of your leaders, está rebosando la sabiduría de Dios. you are throwing in the face the joy of the Lord. Y the ellos wisdom te of the están Lord. abriendo las puertas de la They're sabiduría. opening those doors for you, the wisdom. Porque muchos de ellos trabajan Because many of them work. y en medio del trabajo And through the work, se están esforzando para traerte they're palabra. still making that extra effort to bring you the word of God. ¿Cuántos dicen amén? Who here can say Entonces usted amen? tiene que ir con gozo, So you have to go with joy, con respeto, with respect, con temor a with Dios, fear of the Lord, para que las puertas de la sabiduría se le abran. so that the doors of wisdom can be opened for you. Hoy día usted ya va a salir sabio. Today you're going to leave wise. De hecho, ya está recibiendo Of sabiduría, course, you already are receiving wisdom. porque la palabra de Dios lo despierta. ¿Cuántos Because dicen amén? the word of God wakes you up. Who here can say amen? Yo sé que los hombres aquí se van I know that the edificados. men here are edified. Dice, a mí no me va a pasar lo de He's gonna Salomón. say, Solomon, what happened to Solomon is not going to happen to me. ¿No, verdad? Right? Porque somos cuidadosos. Because we are careful. Tenemos una familia que cuidar. We have a family to take care of. Tenemos una esposa que amar. We have wives to love. Tenemos que testificar con los que nos rodean We have to testify to the people de surrounding que us somos seres reales. that we are real people. Y la única manera And the only way es caminando en el is principio to de la walk- sabiduría. is to walk in the principle of wisdom. De nada vale Nothing matters. que vengamos, It's not worth it if we come. toquemos, We toquemos play. We instrumentos, play instruments. seamos grandes predicadores. We have big preachings. Si no tenemos el principio de la sabiduría If we don't have the principle of wisdom en nuestro in corazón, our hearts, eso es lo que marca. that's what marks. Marca su vida That's what impacts your y la life. marca para It siempre. impacts you forever. No se sienta mal. Don't feel bad. Si tiene que venir a la casa del Señor If you have to come to the house of the Lord y hay un gran recorrido, and you have something bad hay happen, sacrificio, there's sacrifice. no se preocupe. Don't worry. A más sacrificio vivo, While more sacrifice you live, more living more sacrifice, living sacrifice, más amplias son las puertas de la sabiduría. bigger the doors of wisdom. Usted me está come. siguiendo. Are you following? Porque mientras más recorre para ir donde Dios le espera, Because more effort you go to see the house, to see the Lord, su corazón se llena más de temor a Dios. your heart is filled more with the fear of the Lord. ¿Cuántos dicen Who amén? here can say amen? Al menos es lo que a mí me ha pasado. Look at what happened to him. Al menos es lo que a mí me ha pasado. No, Or- dígalo to me. It has happened to me. Or what happened to me. Amen. Amen. ¿Qué me ha pasado a mí? What happened to me? A veces estuve en una iglesia, Sometimes we were in a church. ahora 10 minutos de mi casa. It's about 10 minutes away from my house. 1 hour, 10 Or minutes. 1 hour and 10 minutes Pero away. fue el momento But it was in that moment que aprendí that I learned que temía a Dios. that I feared the Lord. Íbamos en el carro cantando a Dios. We would go in the car singing to the Lord. Tenía más tiempo para prepararme para we Dios. had more time to prepare ourselves for the Lord. Dios me dotó de sabiduría. The Lord gave me all that wisdom. En una ocasión tenía que ir a un trabajo. In one occasion, I had to go to work. Tenía que irme en bus 1 hora y I media. had to go on the bus an hour and a half. Fue un tiempo It maravilloso. was a beautiful time. 6 meses que hice ese recorrido. 6 months I had to make Me that sentaba trip. al final del bus. I would sit in the back of the bus. No dejaba que nadie me moleste. I wouldn't allow anyone to bother me. Y abría los libros que Dios me indicaba que tenía que leer. I would open the books that the Lord indicated that I should Era read. hora y media de estudiar y recibir la sabiduría de Dios. It was an hour and a half of studying and receiving the wisdom of the Lord.
Y eso hoy en día se lo puedo predicar. And that today I can preach to you. Usted tiene mucho que dar. You have a lot to give. ¿Cuántos dicen Who here amén? can say amen? Usted tiene mucho que You ofrecer. have a lot to offer. Usted tiene mucho que You otorgar. have a lot to give. Dios le ama. The Lord loves you. Dios quiere levantarlo a The usted. Lord wants to lift you Pero up. usted no puede quedarse sin el principio de la You sabiduría. cannot stay without the principle of Jamás. wisdom. You can never. No podemos dejar ir ese principio en nuestro ministerio. You cannot ever leave that principle in the ministry. You Jamás. can never. ¿Usted me escucha? Are you hearing? Repita conmigo. Repeat with me. Mientras Dios me da más, While the Lord gives me more, Dios me demanda más. the Lord demands more of me. Dios te sanó para usarte. The Lord healed you to use you. Dios te dio una casa para usar esa casa. The Lord gave you a house to use that house. Dios quiere que hasta tu carro camine en el principio de la sabiduría. God wants even your car to walk in the principle of wisdom. Pedimos a veces carros. Sometimes we ask for cars. Viene el carro nuevo, The new car comes. pero con ese carro nunca vas a la iglesia. But with that car, you never go to church. Se te fue el principio de la sabiduría. The principle of wisdom is lost. Me decía mi esposa hace 2 días, His wife said to him 2 days ago, porque le hablaba de este principio, because we spoke of this me decía, principle. dame un ejemplo. She says, give me an example. Y se lo voy a dar a usted muy And I'm going to give sencillo. it to you very simply. Usted no tiene una casa If you don't have a house, y comienza a pedirle al Señor, And dame una you casa. start to ask the Lord, give me a house. Y darle con la cantaleta que And you dale una casa. continue and you continue and continue, you give me a Es house. que mira que todas mis hermanas en la iglesia tienen casa y yo no But tengo see, casa. all of my brothers and sisters in church have a house, but I don't have a house. Y cuando recibo a mi mamá no tengo casa. And when I receive my mother, I don't have a house. Y me siento sola porque no tengo casa. And I feel alone because I don't have a house. Mire la oración. Let's Y pay esa fue attention to the todos los prayer. años fue esa oración. And now every year that's the Y prayer. es que quiero una casa bonita. But I want a beautiful house. Porque es que tengo que lucir la casa para mi hermano. Because I have to show off my house to my brother. Viene Dios God comes en su inmensa in misericordia his immense y le mercy. dice, toma la He casa. says, here's your house. En ese momento que usted recibe la casa, That moment you receive your house, usted comenzó a soltar el principio de la you sabiduría start to let go of that principle of wisdom. desde el momento de cómo pedía la casa. From the moment that you started, the way you asked for that house. Porque se pide la casa, that you Señor, asked for dame that la house of the casa Lord, give me the house para servirte, to serve you, para honrarte. to honor you. Dame la casa, Señor, Give me the house, para Lord, traer bendición a mi to familia. bring blessing to my family. Dame la casa, Señor, Give me that house, para que Lord, tu nombre sea so exaltado that your name can be exalted. y el resto es por añadidura. And the rest is for in addition. ¿Cuántos dicen Who here amén? can say amen? ¿Cuántos quieren una Who casa here para wants honrar a a house Dios? to honor the Lord? Aleluya, bendito Hallelujah. sea el nombre de Blessed Jesús. be the name of Jesus. Si caminamos con ese principio de la sabiduría, If we walk with the principle of wisdom, usted no tiene nada que temer. you have nothing to worry about. El Señor siempre estará para usted. The Lord is always going to be Siempre on you, dirigirá with sus you. pasos. He's always going to direct your ways. Ahora, sus caminos no son los suyos. No, your path Los is not caminos de yours. Dios no son los suyos. Your walk is not His walk. Difieren, son diferentes. They're different. Y por eso hay que buscar la That's why you sabiduría. have to seek wisdom. ¿Cómo voy a honrar al Señor? How am I going to honor the Lord? ¿Cómo yo no puedo perder ese temor a Dios? How can I make sure I don't lose that fear of the Lord? Siempre teniendo tareas para honrarlo. Always having some assignment to honor you. El Señor no te ha dado una cama The Lord did not give you a bed para que solamente duermas en la cama. so that you only sleep on that bed. El Señor te ha dado una cama The Lord gave you a bed para que ores en la cama. so that you pray on that bed. ¿Cuántos dicen amén? Who here can say Para amen? que impongas manos sobre tu esposa y So la that- unjas en so el that you nombre can de lay Jesús. hands on your wife and you anoint her in the name of Jesus. No se trata acerca de nosotros, It's not about only us. se trata acerca de los demás. It's about the rest, everyone Ese else. es el principio de la That sabiduría. is the principle of wisdom. Pero Salomón But Solomon, dijo, esto se va a tratar acerca de mí. he says, no, this is going to be all about me. Y metió 700 mujeres And he put 700 women y 300 and concubinas, 300 concubines, o sea, 1000 mujeres. or 1,000 women. Y destruyó, He destroyed. porque un pecador destruye mucho bien, Because dice the la palabra. sinner destroys many things, the word of God says. De hecho, Even so, desde ese día Israel from that moment, Israel, no volvió a ser el Reino Unido. it was no longer the United Kingdom. Dios sentenció The Lord passed judgment. y le dijo, And he said, sobre tu siguiente generación he says, over your following generations, será dividido el reino. the kingdom will be divided.
Y así fue hasta el And día de that's how hoy. it was up till today. Si no hubiera estado Salomón, If it was not for Solomon, de pronto no pasaba eso. maybe that wouldn't happen. ¿Qué le parece? What do you think of that? Ya creo que hemos cambiado un poquito lo de Salomón, ¿no, I think verdad? we've changed our mentality about Solomon now, ¿Cuántos right? dicen amén? Who here can say amen? ¿Cuántos ahora? Entonces yo por eso le And preguntaba al that's why I comienzo, asked you at the beginning. ¿cuántos quieren ser más sabios que Salomón? Who here wants to be more wise than Solomon? Poquitos. It was few. ¿Cuántos quieren ser más sabios Who que here wants to be Salomón? more wise than Solomon? Porque usted camina con If Jesús, you walk with Jesus, with Jesus, y Jesús. and Jesus, Si usted no lo ha recibido en su corazón el día de hoy, if you have not received him in your heart today, es su oportunidad this is your opportunity para arrepentirse to repent y para decirle, Señor Jesús, and to say, Lord Jesus, yo te recibo en mi I corazón. receive you in my heart. Yo te necesito. I need you. Yo necesito tu I sabiduría. need your wisdom. Porque la vida es muy complicada hoy en día. Because the life is complicated nowadays. Sin Jesús, Without Jesus, la vida deja de ser un desafío the life stops being a challenge y se convierte en un rompecabezas. and it becomes like a puzzle. ¿Cómo lo armo? How do I put it together? ¿Cómo hago? How do I do Mi it? esposo me dejó. My husband left me. ¿Cómo sostengo a mis hijos? How do I sustain my children? ¿Cómo trabajo? How do I work? No tengo quien me cuide a mis hijos. I don't have anyone to take Mi care of trabajo my a 2 kids. horas. I work 2 hours away. ¿Cómo balanceo todo? How do I put everything together? Tú no lo puedes hacer. You can't do it. Si lo intentas por tus propias If you fuerzas, try it with your own strength, terminarás enfermo con estrés, you end up sick with stress, con nervios, with nerve. desbaratado en tu salud. You'll be falling apart in your health. Pero Jesús sí lo puede hacer en tu But vida. Jesus can do it in your Si life. tú lo buscas a Jesús con If todo you tu corazón, seek him with all of your heart, con Él, with him, en Él in him, y para Él, and for him, toda la sabiduría de Dios es manifestada. all the wisdom of God can be Y manifested. Él te va a dar respuestas que jamás He will pensaste. give you answers that you never thought of. Él te va a permitir manejar cosas que jamás sabías que He will podías allow manejar. you to manage things that you never thought you could manage. Cosas que suenan imposibles, Things that appear impossible. Él las hace posibles. He makes them possible. ¿Cuántos dicen Who amén? here can say amen? Por ejemplo, la primera queja de un creyente. For example, the first complaint of a believer. No tengo tiempo para las cosas de Dios. I don't have time for the things of the Lord. Sabiduría del mundo. Wisdom of the world. Señor, dame tiempo. Lord, give me time. Sabiduría de Dios viene a tu vida This wisdom of the Lord comes to your porque life. quieres caminar en el temor de Dios. Because you want to walk in the fear of the Y Lord. Él te va a hacer el tiempo. And He's going to make the time for Él you. te va a abrir el espacio. He's going to open the space up for Él es you. el creador de los cielos y de la tierra. He is the creator of the heavens and the earth. No confieses con tus labios Don't confess only with your lips. cosas contrarias a lo que Dios quiere Things decirte. against things that are contrary to the things that the Lord wants to say to Dios you. quiere estar The contigo. Lord wants to be with Dios you. quiere que tú vengas The acá. Lord wants you to come here. Quiere abrirte las puertas de la He sabiduría. wants to open the doors of wisdom for you. Entonces tienes que confesar con tus So labios. you have to confess with your lips. Señor, Lord, yo quiero estar I contigo. want to be with you. Señor, ábreme el horario. Lord, open up my schedule. Ábreme las puertas. Open the doors. Y Él te las va a abrir. And He will open them for ¿Cuántos you. dicen amén? How many here can say Él, amen? Él lo va a hacer. He will do it. Él es el Dios de los cielos. He is the God of the heavens. Él es el Dios de los cielos. He is the God of the heavens. El alfa y el omega. He's Alpha, He's Omega. Y te va a prosperar He will prosper you si te mantienes if you maintain con el principio de la with sabiduría. the principle of wisdom. El principio de la The sabiduría principle of wisdom es para que tú crezcas más en el temor de is Dios. so that you grow more in the fear of the Lord. Pero si te sueltas, But if you let go, esa sabiduría de Dios that wisdom of the God se torna will become, o deja de ser sabiduría de will Dios stop being wisdom of the Lord. y se convierte en una sabiduría animal, dice la It will palabra. become an animal wisdom, the Word of God says. En un libro de la Biblia, In a book in the Bible, que es el libro de Santiago, it is in the book of James. dice que la sabiduría animal It says that the animal wisdom es diabólica, is diabolic. es terrenal, It is earthly. es perversa, It's perverse. es evil, It's evil. It's malvado. es malvada. Yes. Es malvada esa It's sabiduría. evil, that wisdom. Esa sabiduría te hace pensar de la siguiente It manera. makes you think in the following way. ¿A quién puedo engañar para yo ser rico? Who can I deceive to be rich? Pero la sabiduría de Dios But the wisdom of the Lord te enseña de otra manera. will show you in another way. Señor, ¿cómo me puedes prosperar Lord, how can you prosper me para dar fuentes de trabajo? so that I can flow in this work, Para dar fuentes de trabajo. to give fountains of work? ¿Cómo, Señor, me puedes prosperar How, Lord, can you prosper me para ser de bendición a los demás? so that I can be a blessing for others?
¿Cómo me puedes prosperar Lord, how can you prosper me para bendecir a mis padres? so I can bless my parents? ¿Cómo me puedes prosperar How can you prosper me para servir mejor a mis hijos? so that I can serve better my children? La sabiduría de Dios, The wisdom of God, la sabiduría de lo alto. the wisdom from up high. ¿Cuántos dicen Who amén? here can esta say noche? amen? ¿Cuántos están listos para no dejar ir ese principio? Who here is ready to never let go of that principle? Jamás debemos Never dejarlo we ir. can let go. We Jamás. can never let it go. Jamás. Never. La vida del cristiano